Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra conferencia. Amén. Estoy emocionada porque hoy va a predicar una de mis hijas preciosas, llena del Espíritu Santo, ungida, la profeta Ana Herrera, desde Venezuela, desde el Cunquito. Amén. Hoy hemos paseado, Ana, por todas las naciones. Hemos tenido predicadoras de Puerto Rico, de Venezuela, de Fiji, que están en Francia, y ahora te toca a ti. Amén. Gloria a Dios. El tema de ella se trata pasando de la fe teórica a la fe práctica, porque podemos saber, amén, se cayó la conexión. Podemos tener lo que se llama una fe práctica, pero es muy importante que nosotros podamos aplicar nuestra fe, amén, que pongamos esa fe en práctica, que la usemos, amén. Es muy importante, amén. Mientras ellos se vuelven a conectar, yo voy a estar orando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes control, Señor, de todo, de esta conferencia, de lo que Dios va a hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú tienes control de todo, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desconectaron, Padre Santo? Pero en ti tengo confianza, Señor, porque tú estás en control. Tú las vas a traer de nuevo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tú tomas control de todo, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Señor, porque tú estás en control, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos. Gracias, Señor. Estamos esperando que se vuelvan a conectar. Amén. Se desconectó. Usted sabe que la tecnología es así. No nos podemos estresar ni nada, sino confiar en el Señor. Amén. Les estoy escribiendo a ver qué es lo que está pasando. Amén. Pero mientras tanto, yo quiero dar testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo. El Señor, voy a llamar al pastor para que ore y nos ayude. Dexter, can you come and help me pray? They got disconnected, so les voy a presentar a mi esposo, el reverendo Dexter Peltzer, sí, para que lo conozcan. Porque él va a entrar en la foto. A ver, Dios le bendiga. Dexter, we got disconnected, so please help us pray that they will come back on. Gracias, Señor. Father, I speak with grace Yes. and favor in Venezuela. Yes, Father. Over the internet. Yes, and you will Lord. bless the and bless Yes. them to be able to get reconnected, Yes, Father, Father. in Jesus' En name. el nombre de Jesús. Whatever needs help, I ask you to send Yes, help in your Father. sanctuary, angels, whatever is needed to help them get back on. Wisdom, I ask you to guide them every step of the way to get back on and to stay on in Jesus' name. Amén. Gracias, Señor. Bueno, el Señor tiene control de todo. Amén. Mire, yo les voy a hablar de mi versículo favorito. Jeremías 29:11, ¿verdad? Eso es precioso. Mientras ellos se conectan y oigo de lo que me van a decir, amén. A ver qué está pasando. Pero les voy a hablar de Jeremías 29:11, ¿verdad? En Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. A ver. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces,
aquí vemos que cuando buscamos a Dios de todo corazón y lo buscamos en espíritu, en verdad, con un corazón que verdaderamente quiere estar con Él, buscarlo a Él, lo vamos a hallar. Amén. Y entonces ahí empieza un caminar nuevo con el Señor, en una fe sobrenatural, caminando en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Porque fíjese que aquí en el versículo vemos que dice que Él tiene pensamientos para nosotros. Y esa palabra en el original dice que tiene muchos pensamientos, muchos planes para nosotros, para que tenemos pensamientos de paz, ¿ok? Que para darnos el fin que esperamos, porque una de las versiones dice, porque tengo planes para darte esperanza y un futuro, amén. Y es muy importante que hagamos eso, amén. Entonces, hermano, parte de lo que nos hace que tengamos la victoria en Cristo Jesús es que no importa lo que pase, nosotros tenemos que mantener la paz. Por ejemplo, ahora se fue la conexión, pero yo tengo que mantener la paz, porque Dios tiene control de todo. Dios está en control. Él está en control y nosotros caminamos en sus propósitos. Entonces, nosotros no tenemos que confiar en Él completamente, porque hay planes escritos en el cielo para nosotros, obras que fueron preparadas antes del tiempo para que nosotros camináramos en ellas. Entonces, como esas obras han sido preparadas por Dios y Él es nuestro Señor y Él es el que nos cría, el que nos crea, hemos sido creados con una personalidad, con características que son destrezas, habilidades que nos ayudan perfectamente a caminar en los propósitos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, no tenemos que temer, no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar afanados, sino solamente buscar la dirección de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Porque verdaderamente los que son guiados por el Espíritu Santo y los que oyen su voz son verdaderamente sus hijos, amén. Entonces, es crítico que usted y yo tengamos una vida a donde busquemos a Dios en espíritu y verdad. ¿Cómo se busca a Dios? Por medio de la oración y por medio de leer su palabra y conocerlo, qué es lo que le place, qué no lo que no le place. Y tenemos que invocarlo, buscarlo, amén. Y cuando hacemos eso, vemos que el Señor nos oye, ¿verdad? Él nos oye. Él nos oye porque Él ve que tenemos un corazón sincero cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. El Señor todo lo tiene bajo control. Yo he aprendido a confiar en el Señor y a no afanarme y estar tranquila, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, hermano. Entonces, fíjese, aquí está la hermana, gloria a Dios, amén. Entonces, no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar afanados. El Señor todo lo tiene bajo control, ya se están conectando de nuevo, amén. Y el Señor es bueno y Él es fiel, amén. Y Él está con nosotros y Él nos bendice y en Él tenemos la victoria, amén. Santo, el nombre de Jesús. Aquí ellos se están preparando de nuevo para estar con nosotros y nosotros tranquilos aquí con el Señor, porque así de bendición va a ser la predicación de la hermana, que el enemigo nos está atacando. Te atamos en el nombre de Jesús, Satanás. Tus armas contra nosotros no prosperan en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en victoria, amén. Entonces, hermano, como yo le estaba diciendo, los propósitos de Dios se cumplen. Hola, Ana, te vemos, pero no te oímos. Y la luz está un poco mal, tenemos que arreglar la luz, amén. Sí, estamos
organizando lo del fondo. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pero aquí lo que estamos, yo voy como a usted hacer dice, es que me voy a poner, todo, amén, venciendo todos estos obstáculos. Y sabemos que Dios nos va a impartir a todos. amén. Y como yo le estaba diciendo a los hermanos, no nos afanamos, amén, porque cuando estamos en fe no nos afanamos, amén. Amén. ¿Qué nos cuesta afanar? El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros y nosotros vamos a seguir. Y si tienes que quitar el background, lo quitas y nada más tienes lo que tienes detrás de ti, amén. O sea, eso no Así importa, gloria a Dios. El Señor está en control, amén. Entonces, mira, perfecto, ahí está. Entonces, aleluya, Ahí, mira, hermano, amén. hay Una victoria. demostración del poder de Dios, amén. Ahí tenemos a nuestros hermanos que son los técnicos que están allá, que el Señor también los usa poderosamente y nadie los ve, pero son lindos, amén. Entonces, el tema de la hermana Ana es pasando de la fe teórica a la fe práctica, amén. Entonces, te entrego, querida hija, la conferencia. Bueno, buenas noches a todos los que nos miran o escuchan y los que van a recibir esta conferencia en diferido. Sean bienvenidos a este tiempo sobrenatural. Estoy muy agradecida de Dios, de mi madre y padre espiritual, los pastores Dexter y nuestra profeta Marisol. Gracias por esta oportunidad. Y deseo, antes de iniciar la palabra, que hagamos una breve oración sabiendo de que todas las cosas están en las manos de Dios y en su pleno control y voluntad. Señor, queremos, Dios, darte gracias por este tiempo y pedirte, Dios, que tú seas obrando en cada vida que recibe esta palabra, que podamos edificar, que podamos en esta hora a través de tu santa palabra, traer sanidad al alma, al cuerpo y al espíritu, que tú seas impartiéndonos de manera sobrenatural, que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe sea despertada, que venga un avivamiento en nuestra vida, en el área de nuestra fe. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar con una lectura que es el texto base para hablarles, compartirles acerca de que es necesario despertar y pasar de una fe teórica a una fe práctica. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 19, dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el deseo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y quizás algunos pudiésemos pensar que tiene que ver esa escritura con la fe, y tiene que ver mucho. Realmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo bien interesante. Y doy gracias al Señor por la inquietud de nuestra profeta Marisol de dar lugar a esta conferencia, porque estamos en medio de un mover estos últimos 2 años, tiempos difíciles para la humanidad, tiempos de pandemia, tiempo de muchas confrontaciones y de muchos movimientos en las naciones, aún de la naturaleza. Vemos que están dando un mensaje a la iglesia, un mensaje a los hijos de Dios, y es que ya no, nuestra fe tiene que dejar de ser una fe teórica, una fe de recitar textos bíblicos o querer impactar a otros, pero a la hora de la verdad nada ocurre. Dios desea que cuando nuestros labios se abran y hablemos en fe, ocurran cosas, porque así era y así obra nuestro Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, él no pasaba, cuando él pasaba por algún lugar, dejaba una huella, y la huella era que el lugar y las personas eran transformadas, eran conmovidas, tenían un encuentro con la persona de Dios, Dios en la tierra. Y eso es lo que Dios desea a través
de sus hijos a través de la iglesia. Pero por eso la palabra y la creación nos dicen que hay un clamor, hay un llamado, hay una necesidad, y es a nuestra manifestación, que nos manifestemos. Y la manera de manifestarnos es a través de una fe sobrenatural, de una fe que deje de ser teórica y pasar a una fe sobrenatural. Decía que ciertamente la humanidad ha estado viviendo mucha conmoción, muchas cosas, y en este tiempo ya no basta solamente los líderes mundiales o los famosos del espectáculo, del deporte, de las artes, de todas las áreas, sino que hace falta es alguien que conmueva. Y lo único que conmueve este mundo, que puede conmover y convertir este mundo, es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo que se va a mover a través de cada hijo y de cada hija de Dios. Yo quiero invitarles a que pasemos al primer punto. Lo primero que Dios desea enseñarnos o desea transmitirnos es que nuestra fe debe dejar de ser teórica. Y sabemos que la palabra teoría es aquello que, tengo una breve definición acá, dice que es aquello que solo queda en meras palabras, que queda en meras declaraciones, en buenos deseos, pero hasta allí. No genera ningún cambio, no genera ningún impacto, no genera ninguna transformación. Y está bien declarar declaraciones, palabras y buenos deseos, pero más allá de eso, debemos de salir de un cristianismo teórico y pasar a un cristianismo que impacte la vida de las personas, que las personas puedan tener un encuentro personal con Jesús, con una iglesia que se manifieste. Dios desea hijos que se manifiesten en este tiempo, porque por eso es el clamor. No en vano dice la palabra que la creación gime por la manifestación. Pero ¿por qué la creación a esta época, en este tiempo, en este año 2022, la palabra nos dice, manifiéstate, manifiéstate? Estamos aquí, pero no nos hemos manifestado, y creo que eso es parte de movernos en una fe sobrenatural. Cuando nuestra fe sobrenatural nos toma de la mano, la fe sobrenatural debemos permitir que nos tome de la mano y salir de esa falta de manifestación y manifestarnos, que de verdad este mundo sienta que hay un mensaje de esperanza, que de verdad hay una solución, y esa solución, esa palabra diferente está en las manos tuyas y en mis manos. No es la hora de pasarle el testigo a otro. La hora es que usted y yo tomemos el testigo y manifestemos el poder sobrenatural de Dios. Es bien interesante lo que habla Isaías. En Isaías capítulo 29, en el versículo 3 y 14, la Biblia dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. Aquí hay algo bien interesante, y es un llamado a reflexión, y es un llamado a cambio. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Algo positivo que ha tenido toda la modernidad, algo positivo que le ha aportado la tecnología, la ciencia, las artes en sus diferentes áreas, es que sí ha traído avance a la humanidad, ha traído crecimiento. Antes no podíamos hacer esto que estamos haciendo, comunicarnos con tantas personas a través de un medio de tecnología. La tecnología ha sido buena, pero la tecnología y los avances y la ciencia nos han separado de Dios, nos han separado del Padre, y por eso dice, es necesario que este pueblo no solamente me conozca o diga conocer a Dios y hable de un Dios y honren a un Dios que lo mencionan. Se hacen muchas cosas, se hacen caravanas, se hacen caminatas, se hacen concentraciones,
y aún sacrificios de vidas en nombre de Dios. Pero el corazón del hombre se ha alejado de Dios. Por eso es necesario que nuestra fe deje de ser teórica. Una fe teórica es aquella que dice, yo conozco a Dios, pero su vida no muestra a Dios. Una fe teórica es aquella que dice, yo honro a Dios, pero no vivimos conforme a la palabra del Señor. Una fe teórica es aquella que dice, Dios está en mi corazón, pero cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, nos alejamos y muchas veces criticamos o renegamos de Dios. Y Dios desea que tu corazón se acerque a Él. Dios desea que tus labios de verdad hablen de una relación con Dios. Entonces Isaías hace un llamado a reflexionar, hace un llamado a que cada uno se realice una autoevaluación, un autoexamen. ¿Está mi corazón en relación con lo que hablan mis labios? Mi corazón está honrando a Dios. Mi corazón, mis labios hablan del encuentro que he tenido con Dios. Cuando tú dejas de tener una fe teórica, tu corazón está en consonancia verdaderamente con lo que hablan tus labios. Y eso se ve a través de las acciones. Y eso se ve a través de vidas que impactan a otras vidas. Eso es una fe de dejar una fe teórica para pasar a una fe sobrenatural. Cuando usted y yo podemos impactar las vidas, cuando las personas se vuelven a Dios. Quiero también hacer mención cuando el profeta Elías, porque este tiempo de pandemia y todo lo que ha pasado en la humanidad y este año 2022, Dios nos hace un llamado y es que dejemos de dudar de Dios. Dejemos de dudar si Dios es Dios o si no lo es. La gente que tiene una fe teórica le acontece lo que le pasaba a estas personas en el relato de Primera de Reyes, capítulo 18, 21. El profeta Elías le dijo a las personas y a todo aquel pueblo, le dijo, si Jehová es Dios, sírvanle. No tengan un Dios de teoría, no tengas una fe de teoría. La teoría no te puede dar las cosas que tiene la fe sobrenatural. La fe teórica no te puede llevar a experimentar las señales sobrenaturales. Entonces, hoy es el día de deslastrarse, de desligarse, de vivir una fe real, no una religión, no algo teórico, no una filosofía. Las personas están cansadas de filosofías, las personas están cansadas de vanos mensajes. ¿Por qué las personas se suicidan? ¿No lo has pensado en algún momento? ¿Por qué las personas se lanzan al abandono? ¿Por qué las personas destruyen sus familias quitándole la vida, arrebatándole la vida? Porque han tenido por mucho tiempo una fe teórica. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la dificultad, cuando vienen todas las adversidades, plagas, pestilencias y enfermedades, como tienen una fe teórica, comienzan a dudar y comienza que no pueden seguir adelante, que lo mejor es abandonar la familia, que lo mejor es quitarse la vida, que lo mejor es alejarse del plan de Dios. En esta hora yo quiero invitarte a que tú dejes y no claudiques en dos pensamientos, sino que pases de una fe teórica a una fe práctica. Hay algo interesante y es allí donde se hace la diferencia de lo que es una fe teórica a una fe práctica. Mencionaba hace unos instantes que la fe teórica es aquella que solo está sujeta a meras palabras, a meros buenos deseos, pero una fe práctica es la habilidad o experiencia de actividades continuas, es vivir en una continua relación con Dios. Eso es lo que es una fe práctica, estar en continua relación con Dios. Hay un ejemplo en la Escritura muy poderoso y es el ejemplo de Abraham.
Quizás has escuchado, quizás no. En esta noche, en esta tarde, yo quiero brindarte esa llave, quiero brindarte esa herramienta para que pases de una fe teórica a una fe práctica. Y la fe práctica te va a llevar a insondables lugares. Y la fe práctica es la que te va a llevar al nivel de la fe sobrenatural. Por eso el título de esta conferencia es Fe Sobrenatural. Dios desea y la ha establecido para todos. Dios tiene una fe sobrenatural para todos, para que todos las disfrutemos. El libro de Génesis, capítulo 12, nos habla de un hombre llamado Abraham. Vemos que él no tenía, y ese es el mejor ejemplo de lo que es una fe práctica. Dios lo llama, así como hoy está llamando a todas las personas que se han conectado y las que se van a conectar. Dios llamó a Abraham y le dijo: tengo un reto para ti, Abraham. Quiero que me conozcas de verdad. No quiero que me conozcas por referencia. No quiero que me conozcas por leer meras pasajes o leer un texto. Pero no, yo quiero que tú me conozcas, Abraham, realmente. Y quiero que tengas una fe práctica, porque la fe práctica es aquella que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Fíjese que Abraham, lo primero que hació para caminar en una fe práctica fue ser obediente. Y ayer, cuando escuchaba a la profeta Marisol, ella nos hacía reiteradas veces, nos decía: es necesario, es bueno la obediencia, es importante obedecer. Y esa fue una de las primeras acciones, porque fe práctica es eso, es acción. Y este es un año no solamente de que tu fe va a despertar, sino que tu fe te va a llevar a tomar acciones muy positivas para tu vida, para tu casa, para tu nación. ¿Sabías que por una persona que toma la decisión, una nación puede ser afectada, una nación puede ser transformada? Y quizás tú eres esa persona. Por eso hoy debes pasar de una fe teórica a una fe práctica. La Biblia dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela, con su mujer, con todos sus bienes, al lugar que Dios tenía para él, al lugar que Dios tenía, la asignación que Dios tenía para él, porque eso es la fe práctica. La fe práctica es moverse conforme a la voluntad de Dios. Y es bien interesante porque luego Dios, al ver la acción y la obediencia de Abraham, lo estableció en una tierra donde aquel hombre llegó a ser muy bien posicionado, una persona de influencia. Cuando tienes una fe teórica, no tienes influencia, pero cuando pasas de una fe teórica a una fe práctica, comienzas a influenciar de manera positiva a todo tu entorno. Tu entorno cambia, tu comunidad, tu barrio, tu parroquia. Por eso te digo, Dios solamente necesita una persona. Dios solamente necesita un joven, un niño, un hombre y una mujer que determine pasar de una fe teórica a una fe práctica. Y yo sé que esa persona es usted. Yo sé que esa persona eres tú, porque Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ha llamado. Y si Él te ha llamado, si Él te ha movido, es porque Él va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Algo también bien impresionante que nos muestra que es una fe práctica es la vida de David. El rey David, antes de ser rey, él estaba, dice la escritura, allí en la palabra de nuestro Dios, habla la escritura de que David fue a llevarle pan a sus hermanos al campo de batalla, donde estaban siendo confrontados por un gigante. Los gigantes pueden representar muchas cosas, mis queridos amigos y hermanos. Pueden representar circunstancias de enfermedad, problemáticas de familia. Quizás usted se ha tenido que mover de su país a otro país. Muchas pueden ser las circunstancias. Y la palabra de Dios nos enseña
que David llegó al lugar y el gigante salió. Y él conoció las características o los requisitos y beneficios que tendría aquella persona que confrontara, que no se llenara de temor ni de duda, que no tuviese en poco lo que quizás Dios había puesto en su mano. ¿Sabía usted que Dios le ha puesto cosas gloriosas y poderosas en sus manos? Y así como David tenía unas pocas piedras, unas piedras y una honda. Y dice la escritura que él puso su fe en práctica. Él puso su fe en práctica y dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos del Dios vivo? Y él puso su fe en práctica, porque él no se escondió detrás del telón. Él no salió huyendo, él no abandonó a su familia. Él no dijo, no, mejor atento contra mi vida, porque este gigante ciertamente puede atentar contra mi vida. No, él no le dio lugar a eso, él no le dio lugar al espíritu de homicidio que está rondando a las naciones. Él no abandonó a su familia, él no dijo, me voy de mi país, porque este gigante, wow, nos va a exterminar. No, él dijo, yo me voy a enfrentar a este gigante. ¿Y cuál fue la manera de enfrentarlo? Dice la escritura que él tomó en sus manos una piedra y una honda y accionó y colocó aquella piedra en la frente del gigante. Tú sabes que la fe es tu mejor piedra. La fe es tu mejor arma para derribar al gigante. Por eso hoy Dios quiere que usted tome la fe y salga de su lugar y diga, mi fe no es una fe teórica. El gigante no me va a detener. El gigante no me va a atemorizar, porque mi mejor arma es la fe. Mi mejor herramienta para derribar a toda circunstancia, todo problema, es la fe que yo tengo depositada en Dios. Dios, como dicen los jóvenes acá en mi país, Venezuela, Dios no va a dejar morir a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún joven, a ningún niño que diga, mi fe está depositada en Dios. Y algo poderosísimo es que la fe práctica te transiciona a la fe sobrenatural. Tu fe práctica te transiciona a la fe sobrenatural. Y quiero en esta noche que vayas conmigo allí. Dice que hay unos pasajes que quizás podamos leer en esta noche. Está en Mateo 17:14 y le voy a pedir que busque allí en su Biblia, y si no tienes la escritura a la mano, puedas prestar mucha atención. Mateo 17, hablando de fe sobrenatural. Me gusta mucho y analizaba mientras nos preparábamos para este tiempo que la palabra sobrenatural es una palabra compuesta. Sobre y natural. La fe sobrenatural está por encima de tu fe natural. Por eso esta conferencia no es casualidad, ni la temática que hemos traído y el privilegio que tengo de compartirte este tema, porque Dios va a aumentar tu fe. Dios va a dimensionar tu fe. Tu oración no será la misma. Amén. Tu declaración no será la misma. Tu confianza en Dios no será la misma. ¿Por qué? Porque este año tiene muchas connotaciones. Dios ha movido a muchos apóstoles y profetas a declarar una palabra y todas van en un mismo hilo, en un mismo sentir, en una misma intención de parte del Espíritu. Y es que vendrá un tiempo de avivamiento. No hay que llenarse de temor por lo que pasa aquí, por lo que pasa allá. Ciertamente eso nos llama a tener una comunión mayor con Dios, tener amistad con Dios,
no una fe de palabras ni una fe religiosa. Y también Dios va a despertar a nuestros niños, va a despertar a los jóvenes, va a despertar a hombres y a mujeres. Y por eso viene un despertar grande en fe, de la fe de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, yo declaro y creo que tú vas a subir un peldaño en tu nivel de fe. Vas a subir un peldaño en tu nivel de fe. Dice la palabra en Mateo 17:14, algunos versículos allí bien interesantes, nos dicen, porque quizás tienes una interrogante, wow, necesito tener mucha fe para pasar de una fe teórica a una fe a una fe natural y salir de la fe natural a la fe sobrenatural. Déjame decirte que no. Dios tiene una medida y está establecida aquí en la palabra, está muy accesible para cada uno de nosotros. Dice la escritura en el versículo 14 y versículo 20 de la siguiente manera: cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua, y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo Jesús. Y reprendió Jesús aquel demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dio una sencilla respuesta, pero también motivadora. Hoy en esta tarde es una respuesta motivadora para aquellos que creen que no pueden, que su fe no es muy poca, que su fe está en un nivel muy bajo. El Señor les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Es tremendo. Pensamos que la fe sobrenatural es algo inalcanzable, es algo que está inaccesible. No, Dios te dice, y ese es el grano más pequeño, pero hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros que vamos a subir en un peldaño más en nuestra fe. Dios te dice, la fe sobrenatural es la fe del grano de mostaza. La fe sobrenatural es la fe del grano de mostaza. Y el grano de mostaza es más pequeño que un granito de arroz. Es decir, que sí puedes llegar a tener y a escalar y a alcanzar esa fe sobrenatural. Hoy es el día de pasar de la fe práctica a la fe del grano de mostaza, la fe sobrenatural. Aleluya. Lo segundo es que la fe sobrenatural es la fe que habla Hebreos 11. Es bien interesante. Hebreos 11 habla de lo que es la fe sobrenatural. Y quiero que rápidamente podamos leer algunos versículos allí. Es bien motivador. Hebreos 11 fue uno de los pasajes que primeramente aprendí desde mis inicios en los caminos del Señor. Dice: es pues la fe en presente. Hoy esa fe sobrenatural está para ti y para mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted continúa leyendo este pasaje, fíjese, dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice que por la fe, en el versículo 5, dice que por la fe él no fue traspuesto. En el versículo, más adelante, dice en el 8, dice que por la fe Abraham
siendo llamado, obedeció para salir de su lugar. Dice que la fe sobrenatural es esta. En el versículo 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La fe sobrenatural es aquella que dice en el versículo 13 que conforme a la fe murieron todos estos creyendo, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y continúa hablando en el versículo 23, nada más dice que por la fe sobrenatural, Moisés cuando nació fue concebido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no le temieron al decreto del rey. Por la fe sobrenatural, muchos cerraron bocas de leones. Por la fe sobrenatural, muchos salieron del horno de fuego. La fe sobrenatural, debemos pasar de la fe práctica a la fe sobrenatural, que es la fe de Hebreos capítulo 11. Y quiero cerrar este tiempo para orar por todos aquellos que hoy son dimensionados. Hoy tú subes un peldaño en tu fe. Hoy vas a pasar de una fe teórica a una fe práctica. Pero hoy mismo el Señor te va a llevar a experimentar una fe sobrenatural en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con esto. La fe sobrenatural es la fe de las señales. La fe sobrenatural es la fe de las señales. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, vaya conmigo allí rápidamente. Gloria al Señor, aleluya. En Marcos 16, me encanta mucho el libro de Marcos. Mientras estudiaba allí, antes de ya en los últimos años de graduarnos en la universidad, empezamos a estudiar los libros de manera más profunda. Y fue interesante saber que el libro de Marcos es el más corto del Nuevo Testamento y es el libro que es más coloquial, más sencillo, pero que fue el primero de los evangelios que fue escrito. Eso es bien interesante. Y en Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y 20, dice que la fe sobrenatural es la siguiente: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los que se mueven en fe sobrenatural, es decir, usted, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos, tú que me escuchas, que me vas a escuchar en diferido, que me estás observando, tú pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día que Dios te pasa de la fe teórica a la fe práctica, y de la fe práctica el Señor te pasa, te transiciona a la fe del grano de mostaza, a la fe de Hebreos 11 y a la fe de las señales. Las señales te van a seguir. Donde tú te muevas, te van a seguir las señales. Yo creo con mucha claridad y con mucha convicción de que Dios ha traído esta conferencia en el tiempo oportuno. Como dice la Escritura, en un año agradable. El año 2022 no es un año como muchos han dicho, un año que trae cosas terribles, que no vaticina cosas buenas para la humanidad. Pero yo les quiero decir en este día a todos los que están conectados y se van a conectar, que este es el año agradable, es un año de despertar, es un año de accionar, y es el año que inicia, que arranca de manera amplia el avivamiento que el Señor ha prometido sobre las naciones de la tierra. Quiero que allí donde estás puedas inclinar tu rostro, joven, niño, mujer, anciano, amigo que se ha conectado. Gracias por estar allí. Incline su rostro. Señor, mi Dios, en esta noche queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es real.
porque tú eres un Dios real. Señor, hoy me arrepiento de haberte tenido distante, Padre, de haber adorado tu nombre solo de labios. Hoy reconozco que tú eres Dios verdadero. Hoy reconozco que tú, Señor, eres real, Padre, y declaro que mi fe es aumentada, que mi fe es dimensionada y que hoy paso de una fe práctica a una fe sobrenatural. Hoy declaro sobre toda casa, sobre la Casa Vida Abundante Internacional. Yo declaro que tú, mi querido hermano, amigo, los hermanos de otras naciones que están conectados, yo declaro que usted va a tener la fe del grano de mostaza. Yo declaro que tú eres el próximo que sigue en la lista de Hebreos 11. Yo declaro que tú eres aquel al quien las señales le van a seguir en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendecimos este ministerio. Bendecimos al pastor Deste y a la profeta Marisol. Y bendecimos a todos y cada uno, a los pastores, ministros que están allí conectados y que van a recibir de alguna manera estas imparticiones. Gracias, Señor. Gracias. Y bueno, muy agradecida. Acá en Venezuela tienen una amiga, tienen una casa, cuando quieran. El Ministerio Vida Abundante Internacional en Caracas, en el sector, la parroquia turística, es hermoso. Venezuela es un país hermoso. Venezuela va a experimentar uno de los avivamientos más poderosos que está hablando el Espíritu. El Espíritu está hablando y yo creo que Venezuela está en la lista. Estamos por tomar nuestro turno al bate en el avivamiento de Dios. Gracias y muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Sí, Venezuela va al bate y cuando vaya al bate va a tener un jonrón, pero un jonrón con todos los hombres en base. Amén. Aleluya. Porque Venezuela va a estar en avivamiento y las naciones también. Amén. Y el Señor me ha mostrado que viene avivamiento para México, para Venezuela, para Latinoamérica. Amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios por la impartición que hemos recibido de la profeta Ana. Amén. Y yo quiero confirmar lo que ella está diciendo. Hace 2 días yo estaba preocupada, ¿verdad? Y yo estaba orando, Señor, los rumores de guerra, lo que está pasando. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer para prepararme? Amén. Y estaba en un avión. Y en el avión me quedé dormida y el Señor me dio un sueño. En el sueño yo estaba caminando hacia el horizonte. Y el horizonte se veía precioso. Pero de repente, aquel horizonte, Ana, se volvió en color oro y en la gloria de Dios. Estamos caminando a la gloria de Dios. La gloria de Dios va a ser manifestada. Amén. Porque ahora la gente, porque tiene necesidad, la gente tiene necesidad, la gente tiene angustia. Hoy la humanidad necesita más de Cristo que nunca antes. Amén. Y nosotros vamos a tomar posesión. Y en esa posición vamos a tomar dominio por el Espíritu Santo y nos vamos a multiplicar, amén, en Venezuela, en Los Ángeles, amén, en todos los países, amén, para la gloria, para la gran cosecha, para nuestro Señor Jesucristo, amén. Y entonces eso es precioso. Tenemos que caminar en fe sobrenatural, porque los prodigios, las señales y los milagros son para la edificación de la iglesia y para confirmar el evangelio. Y esto se trata de almas, amén, de almas. Tenemos que predicar un evangelio lleno de poder, como decía el apóstol Pablo, amén.
Y eso tenemos que caminar, cambiar, como dice Ana, de esa fe teórica a la fe práctica. Amén. En el nombre de Jesús. Santo su nombre. Yo le doy gracias al Señor por Ana, por vida abundante, por lo que el Señor está haciendo allá en Venezuela. Y yo declaro en el nombre de Jesús que viene una gran cosecha para su iglesia allá en el Junquito. Amén. Gracias, Señor. Y cosas lindas, amén. Muchas cosas lindas. Y también quiero, Ana, que bendigamos a la pastora Candy de Jerónimo de Los Ángeles, que está con nosotros, con su esposo, el pastor Leonel. Los bendecimos y declaramos esta palabra sobre ustedes, amén. Son unos gran siervos. Hermanos, esto no se termina. Continuamos mañana con la profeta Nora Jackson, que también es venezolana. Y conmigo mañana yo voy a estar predicando sobre la experiencia que tuve con el espíritu de sabiduría que me llevó al cielo y me habló de cómo recibir una aceleración sobrenatural. Amén. Y continuamos el lunes, amén, con la hermana de Venezuela también, Alonia Rodríguez, la esposa del pastor Yumari. Vamos a estar hablando de la oración y de la oración y cómo nos lleva al trono para recibir esa fe sobrenatural. Amén. Así que seguimos de fiesta, Ana. Aleluya. Amén. El Señor es tan lindo. Yo le quiero dar gracias a todos que están mirando. Quiero que se acuerden que puede ir. Voy a poner todas las secciones en el canal de YouTube. Todas las secciones que hemos tenido que han sido muy lindas y poderosas. Amén. Entonces, yo quisiera que Ana diga unas palabras y nos despida. Amén. Amén. Bueno, muy agradecida y bendiciones a todos que están invitados a cada programa del Ministerio Shalom Shalom. Y muy honrada, Madre. Gracias por esta ventana que nos permite compartir para transmitir lo que Dios nos ha dado. Amén, lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, les bendecimos y les damos muchas gracias, les mandamos muchos saludos afectuosos, también a la pastora Jacqueline Balbuena de Ortega, que está en Venezuela. Te bendecimos, te amamos. Y le mando un beso y un abrazo al amado pastor Jonathan Herrera, el esposo de la profeta. Dios les bendiga y hasta mañana. Amén. Chao. Goodbye.